Cosas importantes de la fuente de poder. La fuente de poder que vamos a utilizar en laboratorio tiene tres estructuras fundamentales. Las dos primeras estructuras responden a la entrada después del botón de power. Estas estructuras son estructuras variables. Estas dos estructuras se componen de tres terminales: terminal negra, verde y roja, donde la alimentación va a corresponder la negra al negativo, la roja al positivo. ¿Estamos claros? Negro, negativo, rojo, positivo. El verde significa tierra. Lo que se utiliza es para tener la misma tierra común con el chasis, con el elemento. Profe, ¿cada cuánto se usa? Eso es muy poco probable para nuestros circuitos iniciales. ¿Estamos? Negro, si yo agarro con un tester en la opción de voltímetro, tengo que poner la punta negra con el negro y rojo con rojo si quiero que salga el valor positivo. ¿Qué pasa si le doy vuelta a las puntas? ¿Cómo se leería? Sale el valor negativo. Dos cosas que jamás hay que hacer: poner el tester en ohmímetro y medir voltaje. Eso quema la resistencia interna del multímetro. Estamos en la parte de ohmímetro. Yo ya lo comprobé. Lo que no hay que hacer es, aquí saliendo voltaje, medir los ohmios. ¿Estamos claros? Ponerlo el multímetro, o sea, el ohmímetro, a medir donde un circuito tenga energía. Nunca, jamás se mide un circuito con la fuente conectada. ¿Estamos claros? Solamente si voy a medir una de las dos siguientes variables: tensión o intensidad. Pues una pregunta, ¿a verdad que la resistencia no se puede medir con voltaje pasando en ella? No, exactamente, eso es lo que acaba de reafirmar anteriormente y usted está reforzando. ¿Se quema la resistencia? No, la resistencia no es la que se quema el instrumento de medición. Entonces, la tensión y la intensidad se puede medir con voltímetro o ohmímetro. La tensión se mide en voltios con el voltímetro. La intensidad se mide con amperímetro. Por eso, pero... Estamos, la intensidad se mide con el amperímetro, configurando el amperímetro. Porque hay dos amperímetros y dos voltímetros. Ok, vamos a explicar. Pero sin energía, ¿verdad? Tensión, intensidad sin energía. No, con energía. Solo se mide sin energía la resistencia de un circuito, desconectándolo de la fuente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la fuente no tenga conexión, que no dé energía, que no meta ningún cable ahí. ¿Estamos claros? Porque esta fuente de poder tiene en el display dos pantallas diferentes. Porque las fuentes que están aquí, estas dos, esta y esta, son dos fuentes que tanto se puede variar la corriente, current, o el voltaje, voltage. Estas fuentes son variables de 0 a 30 voltios. Repito, esta fuente es variable de 0 a 30 voltios y da una intensidad máxima de 5 amperios en corriente directa. En la parte derecha. En las dos, en la parte de corriente, en amperios, da hasta 5 amperios. Eso es como para compartirlo con el compañero. Esto es para, si en un cálculo se les pide que den una fuente negativa y en otro de una fuente positiva, tenga dos fuentes. Él Las dos tiene... hacen lo mismo, o sea, las dos hacen exactamente lo mismo, Exactamente. pero usted las utiliza de acuerdo a como usted necesite. Como acaba de decir, yo puedo, estas dos fuentes pueden ser independientes. Una fuente puede ser de 5 voltios y la otra de 12. ¿Para qué? Para un circuito específico. Por ejemplo, como para probar un disco duro mecánico. El disco duro mecánico necesita 12 voltios para los motores y 5 voltios para los chips que traen los circuitos integrados. Necesita dos tensiones. Por eso las fuentes de poder de las computadoras tienen cable amarillo, que era más 12 voltios, y cable rojo, que era ¿más cuánto?
¿Me podría repetir? No la entendí. Ok, más 5 voltios. En este caso es que yo acá, en este extremo, puedo tener una fuente que la puedo configurar aquí, que salgan 5 voltios. ¿Para qué? Para manejar un dispositivo electrónico, un chip. Y en este otro lado puedo manejar un motor, por ejemplo, una bomba de agua, aquí a 12 voltios. Entonces esta fuente me da alimentación para dos tensiones diferentes. Pero además de eso, esta fuente de poder es de laboratorio, por lo cual tiene protecciones especiales. Protecciones especiales. Primero, la corriente se gira hacia este extremo, ¿lo ven? Si yo le doy inverso hacia adelante, hacia donde están estos mensajes, ¿lo ven? Lo que va a hacer es pasar de un circuito en corto, o sea, sin corriente, a un circuito que da mucha corriente, CV, lo que consuma el dispositivo. Acá, lo mismo en esta. La perilla de la corriente tiene que estar al máximo, hacia el otro extremo, para que cuando usted varíe el voltaje vaya saliendo aquí. ¿Estamos claros? La corriente tiene que estar como si fuera la perilla de volumen, hasta el tope. Y acá puedes variar la corriente, perdón, la tensión indefinidamente. Acá varía el voltaje y aquí varía la corriente, respectivamente. La corriente, la perilla de la corriente es finita. Eso quiere decir que tiene un tope. La de voltaje no. Estamos, puedo darle vueltas, todo lo que quiera, y ahí va en el proceso. Es un potenciómetro algorítmico, entonces no es que no tenga tope, sí tiene, pero es muy grande el margen de movimiento. Lo cual, estos dos son variables. Aquí hay una forma de tracking, o sea, de seguimiento, que dice, si los dos botones están afuera, quiere decir que cada una trabaja independientemente. Ahí es donde puedo configurar acá 5 voltios y acá puedo configurar los 12. O aquí puedo configurar 30 y aquí 20. ¿Estamos? Entonces, si está trabajando los unos abajo a una cantidad de voltios, esos botoncitos como que están... Muy bien. Si yo hago esto, hundo los botones, aquí hay una fuente que dice Master y la otra Slave, esclavo. ¿Qué quiere decir Master? Que si yo aquí la ajusto a 5 voltios y están estos dos abajo, esta fuente va a sacar aquí 5 voltios. Las dos partes sacarían 5 voltios. Si lo subo a 12, aquí también saldrían 12. Ok, allá usted lo ajusta. Exactamente, usted lo ajusta. O sea, que si los Si quiere que salga los 3, dos aquí botones sale están abajo, 3. manejamos las dos salidas con el máster. Exactamente, con el máster. Digamos, si tenemos los botones abajo y mandamos la otra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la otra? Se vuelve esclava, se vuelve dependiente de esta. No podemos mover las otras. Aunque usted mueva todas las perillas, no cambia, porque esa es la idea. Profe, ¿para qué sirve eso? Eso sirve, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante cuando usemos amplificadores operacionales, por ejemplo. Los amplificadores operacionales son el principio de la base de los amplificadores de audio que ustedes usan, del equipo de sonido, de todos estos, de las plantas de sonido. Ese es el principio. El sonido necesita una onda alta positiva y una onda alta negativa. O sea, es variable en el tiempo, positivo y negativo. Por eso la fuente aquí puede ser más o menos 12 voltios. Eso es configuración que haríamos a la fuente. ¿Estamos claros? Otra cosa importante es que vemos acá es que una fuente puede ser, si suelto este botón y dejo hundido este de tracking, dice que funciona en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuente continúa el voltaje con esta, o sea, justo los dos voltajes. Estamos. Y si se hace al revés, si manda el cero apretado, Vea que la otra combinación no existe. Existe independiente, los dos botones afuera, en serie, este adentro y los dos adentro, sí, sería paralelo. ¿Para qué funciona en serie? En serie es cuando yo quiero hacer una sumatoria de fuentes. Que por ejemplo lo hace usted cuando usted pone dos baterías en un control. Una batería es de 1,5, pero si pone dos, ¿cuánto es lo que sale? Cada batería es de 1,5 voltios. Si pone dos en un control, ¿cuánto sale? 3 ¿qué? 3 voltios. Eso es en serie. Aquí usted estaría haciendo algo parecido.
¿Cuánto saldría de extremo a extremo? Y entonces, en serie es la sumativa de las fuentes, independiente, ¿qué es? Cada fuente es separada, o sea, usted ajusta a los valores que necesita y paralelo, la maestra controla a la esclava. O sea, el voltaje que usted ponga en la maestra va a salir en la esclava. Tiene la maestra y tiene la esclava. Cualquiera. Master. ¿Y la esclava? ¿Cómo funciona el serie? ¿Para qué funciona la serie? Bueno, ahorita el ejemplo más fácil es cuando usamos, digamos, un motor eléctrico en un vehículo con nivel diferencial. Ah, sí, no entendí. Muy sencillo. Para que un vehículo eléctrico, digamos un carrito chocón, ¿se ha montado un carrito chocón? Sí. Para que el carrito chocón vaya más rápido, ¿qué tiene que hacer usted? En la parte de arriba, ¿no? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué hace para que se mueva el carrito? Presionar el pedal. Conforme más lo apriete, ¿qué pasa con el carrito? Más rápida. Más rápido va. Es eso, diferencial de potencial. Más voltaje o menos voltaje. Ok, entonces. Y en la vida real, el eléctrico funciona igual. Cuando usted le presiona más el pedal, le mete más intensidad. Entonces va más rápido. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Ok? Otro ejemplo más barato, una licuadora. No sé si se acuerdan las licuadoras, que hay una licuadora de perillita. Que conforme vaya subiendo la perilla, gira más o gira menos. Siempre utilicé botón. Usted siempre usó botón. ¿Sí saben cuáles son? Ok. Esos son los ejemplos que tengo así más accesibles. Otro más simple, un taladro. Pero digamos, ¿qué usaríamos en serie? ¿Qué usarlo? El ejemplo más claro aplicado en la electrónica es un taladro electrónico. Pero ¿cómo lo conectaríamos? Se va variando un potenciómetro que al variar la resistencia varía la cantidad de corriente y voy aumentándola y disminuyéndola. Le saco más o mejor provecho. Una pregunta por el tema, los programas que están allá no se pueden colocar. Sí. Ok. El voltaje es de 0 a 30, ¿verdad? De 0 a 30. La corriente de 0 a 5 amperios. Aquí van a tener estos dos puntos que están, vean que nada más dice negro-rojo. Este es un voltaje para una salida TTL digital de 5 voltios. Repito, esta es una fuente acá que dice negro-rojo, es una fuente de salida fija, constante, permanente, de 5 voltios, 3 amperios. La de 12. Estas dos que están aquí, repito, es una fuente fija de 5 voltios, 3 amperios. Solo se pueden dar. Solo para circuitos digitales. ¿Solo se pueden dar o eso es lo máximo que Eso es todo lo que da. 5 5 voltios fijos con 3 amperios. ¿Para qué digamos? Para circuitos digitales. ¿Como quién? Que conocemos o hemos oído mencionar, el Arduino. Profe, nosotros no sabemos dónde está disponible la mazampa. Porque ya están los de esos no está el concepto. O sea, no, profe, entendí que con los exámenes, nos dice que tenemos exámenes suyos. En este caso, Ya está grabando. yo tengo dos cables. Tengo dos cablecitos, ¿lo ven? Dos cablecitos largos con dos extremos pelados. Y las puntas también. Una de las cosas que no hay que estar haciendo con la fuente, porque si no la dañan, es estar uniendo los cablecitos. Eso es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Si usted la daña, tengo dos opciones. ¿Usted la repara Me va a pagar. o usted la paga? ¿Cuánto vale? Medio palo. No, se para, pa. Sí se puede reparar. Entonces, ya aclarada la duda, Ese contaría, podría contar como mi proyecto. sea serio. Si la dañó, ¿cómo va a ser su proyecto? Ok, O como mi trabajo comunal. Un ganchito. mejor no haga trabajo con una. Tengo el rojo y le voy a poner el color naranja. Esto es, se le da vuelta para soltarlo y contra las manecillas del reloj se abre y a favor se cierra. ¿Estamos? Y en el negro, estos son los dos que usted va a utilizar. Cuando le va a energizar, es decir, lo enciende, usted le va a aplicar, y por ejemplo en los ejercicios decía 5 voltios, ¿correcto?
Entonces usted aquí pone toda la corriente y lo ajusta a que le dé 5 voltios. Con el tester mide que salgan 5 voltios, acá en las dos puntas. Profe, eso lo voy a preguntar. ¿Para qué 5 voltios, profe? Estos cables se miden primero sin carga, es decir, sin resistencia, y después puedo ponerlos aquí, donde está, por ejemplo, este era el positivo, porque lo tengo aquí en el positivo, ¿lo ven? Y este aquí en el negativo. Ya ahí tendría 5 voltios entre extremos. A lo que me refería fue lo que pasó como la última vez que intentaron hacer eso, pero con una fuente conectada. Exactamente. Hacemos desconectar. La pena batería con 2 cables de cobre. Puede hacerlo, veamos esto. Yo quiero poner acá un circuito serie. Entonces, ya sé que este es el negativo. Y aquí en la B, voy a conectarlo en la B0. Desde aquí del negativo a B0. Para que tenga negativo el retorno, la masa. O sea, negativo de acá de la fuente. ¿Se acuerdan? El menos de la fuente. Y este va a ser hacia el positivo. Si por ejemplo quiero unir 3 resistencias, entonces voy a traerme otra resistencia. Ahí ya tengo positivos y negativos. Positivos acá, negativos acá. Acá las dos resistencias están abiertas. Vean el espacio que hay aquí. Este espacio significa que están abiertos. Ahí es idóneo para medir corriente. ¿Cuál corriente estaría midiendo ahí? La corriente total. La corriente que se genera en el sistema. En ese caso, ya con energía en la fuente, ya puedo medir la corriente. El tester para medir corriente, tengo que ponerlo ya en amperímetro. Ojo, cuando lo pongo en amperímetro, tengo que estar seguro de que las puntas están configuradas con una corriente alta. En este caso, miliamperios. Yo voy a ponerlo aquí. Como pueden observar, ahí está en amperios. ¿Cuántos amperios? Dice 200 miliamperios. Y para medir la corriente yo toco los dos extremos. Esta punta positiva iría hacia el lado del positivo que está a este extremo. ¿Lo observan? Y el negativo hacia este extremo. De esta forma yo mediría la corriente en el circuito. El esquema está apagado, lo cual para medir ya tendría que estar con energía. Jamás, repito, jamás mido ni la corriente en paralelo con el circuito, o sea, con una resistencia. Quemo el fusible y daño el amperímetro. Estamos. Jamás medir la corriente. Jamás medir la corriente en paralelo con el componente. O sea, al menos no. No. En paralelo lo que mido es el voltaje. Es decir, yo vengo acá, lo pongo en 20 voltios, por ejemplo, y ya ahí en paralelo, esto se llama paralelo con el componente, las dos terminales del componente, puedo medir el voltaje. ¿Sí, señor? Como en el circuit wizard. Igual que en Circuit Wizard, por eso usted simula primero para que lo haga ahí. Queme ese aparatito. Que había que poner el multímetro en serie con todo para medir bien La corriente. y en voltaje sí podía medirlo en paralelo. La corriente siempre se mide en serie con el componente. Si por ejemplo yo tengo nada más dos resistencias, como está en este caso, vean que este es el nodo que une las dos resistencias. ¿La ven? Este va a ser el nodo que une las dos resistencias. Aquí chiquitito, este es el punto donde se unen las dos resistencias. ¿Medir corriente en qué? ¿Cómo se mide? La corriente, ¿qué es lo que hago? Abro el circuito en alguno de los dos extremos y la pongo en serie. Y el amperímetro configurado. Configuro el amperímetro y mido. ¿Pero qué pasa si lo haces al revés? Lo que pasa, si la punta la pongo acá, vea que esta es la negativa, ¿lo ves? ¿Qué me marcaría la corriente? Negativo. ¿Estamos? Entonces, voltaje, si voy a medir el voltaje de la resistencia, en este ejemplo,
si voy a medir el voltaje de esta resistencia, pongo primero el tester en voltios y lo pongo en paralelo. Si lo pongo así, la punta vean que está hacia el negativo, la roja. Entonces el voltaje me daría con un menos. Si lo pongo hacia este extremo, me daría con un positivo. ¿Estamos? Lo mismo, repito, el voltaje se mide en paralelo. Si yo quiero ver cuánta corriente entra aquí al sistema, abro, por ejemplo, el positivo y midiendo el naranja con la punta positiva, porque el naranja es positivo, el naranja con el positivo, midiéndolo exactamente, vamos a ver acá, colocando positivo. La idea es no tocar el elemento, pero lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Y toco la otra punta. Ahí estaría midiendo la corriente de entrada de la fuente. Para medir la corriente de salida, colocaría el tester abriendo el circuito a la salida. ¿Sí, señor? ¿Por qué no puedo poner aquí y acá en amperímetro, entre los dos extremos? Porque hago un corto a la fuente. El amperímetro, idealmente la resistencia es 0 ohmios. Ideal. Eso significa un cortocircuito. Quemo el fusible, daño el amperímetro. La otra cosa importante, la escala. Tengo que estar teniendo claro cuánto sería la corriente total según cálculos, para después poner el tester en esa escala. No quemar el amperímetro, no quemar el fusible del amperímetro. La fuente da 5 amperios, pero el tester ¿cuánto soporta aquí? 200 miliamperios. ¿Qué le pasaría si le meten 5 amperios? Se quema el fusible, la seguridad. En el peor de los casos pueden quemar el dispositivo. Hay que ponerlo en 10 entonces, profe. No, porque en 10 ya es muy grande. Sí, bueno, si quiere medir los 5, sí, lo pone en 10. Profe, entonces, digamos, para medir los 200, pongo la fuente en 200. Si quiere medir el cálculo de su corriente teórico, tiene que dar menos de 200. Si da más de 200, tiene que pasar la escala a 10 amperios y ponerlo en 10 amperios en corriente directa, para que no queme el dispositivo. Si supera los 200 miliamperios, ya tengo que ir a la escala de 10 amperios y pasar el cable del burner que está acá, vamos a verlo aquí, del burner que dice miliamperios al burner de 10 amperios, para que no queme el dispositivo. ¿Lo ven? La corriente usted puede darle todo lo que quiera al circuito. El circuito va a decir, ya usted hizo los cálculos de cuánto da la corriente total o no. ¿Sí o no? Si no lo ha obtenido, eso es lo que hay que hacer ahora. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los ejercicios y los cálculos. En este ejercicio, acá lo que te están pidiendo es que calcules la resistencia total. O sea, voy a medir los ohmios que me están dando ahí. Entonces, ¿cuánto me va a dar de extremo a extremo? Eso es lo que usted va a montar en el ejemplo. Vamos a ver ejemplo práctica 1. Ahí está. Lo que usted va a obtener era la resistencia, idealmente las 3 resistencias y el valor en ohmios que le da. Asociando aquí la tabla, la parte teórica, la suma cada uno con los colores. ¿Es el regalado? Ok. Y aquí el práctico y el virtual. Ahora saltemos a ese mismo ejercicio al punto 2. En el punto 2 está acá 2.7, está el mismo ejercicio, nada más que ahora cambia una gran cosa. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que aquí voy a agregar una fuente de poder donde ya tengo que agregar los elementos que son la tierra, que es el mismo nodo común o nodo de referencia. Yo puedo ponerle aquí, en este caso, al nodo la opción de ser el guía
del negativo de la fuente. Entonces voy a ponerlo acá. Ojo, vean que estoy bajando. Saco este conector. Profe, ese y el, Aquí vean. ese y la terminal, o sea, no, yo lo confundí, de hecho. Tengo que darle doble clic para ponerle 5 voltios. Y lo conecto. Eso es como que usted ya tiene una batería que tiene los 5 voltios. Ahora, la otra forma de conectar eso, ¿cuál sería? Arce, ok, la otra forma es quito esto, saco esta batería que está acá, le doy vuelta, y la voy a poner aquí arriba, diciendo que estos son 5 voltios. El negativo acá y el positivo a este extremo. ¿Qué es lo que tengo en la fuente de poder ya lista? Ya conectable. Si mido acá, vean lo que pasa. Ahí me está diciendo que tiene 12,5 miliohmios. 12,5 miliohmios. En la vida real, si usted le hace eso al tester de laboratorio, lo que va a hacer es que usted nos va a estrenar un tester nuevo. En la vida real, si usted hace eso, lo que va a hacer es que nos va a estrenar un tester nuevo. ¿Qué hace que estrenar un tester nuevo? Que va a quemar el Que tester. van a tener que hacer señales de humo. Exactamente, no le modifiqué la escala, lo conecté y el tester se transformó de medir señales eléctricas o ohmios o amperios en un circuito que emite señales de humo. ¿Estamos claros? Llamar a sus hermanos. Porque es un simulador virtual. Ahora, vengo acá, lo pongo en voltios y vea lo que me dice. Me dice que el voltaje son 5 voltios. Si yo lo que quiero es medir la corriente de la entrada de la resistencia R1, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es esto. Vengo acá, respetando el signo, como esto viene, este es tierra, viene por aquí el negativo, 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 viene para acá y llega aquí, ahí se queda el negativo. Y hacia arriba estoy viendo el positivo de la fuente, lo ven, positivo, positivo. Al conectarlo acá, en voltios me dice cuánto es el voltaje en esa resistencia. ¿Lo observan? Usted me va a medir en la práctica de laboratorio que ahí de 1,18. Si no le da como lo virtual, si no le da como lo calculó, algo está mal. ¿Quién está mal? Usted. ¿Sí, señor? El voltaje, cuando está en serie, el circuito es el mismo en todas las resistencias. Se divide entre las resistencias. Lo que cambia es la corriente, Al revés. al revés. Sí, señor. En un circuito serie, la corriente es la misma en todo momento. En un circuito serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Ok, sí, sí, sí. El que cambia es el voltaje. Y vamos a hacer lo que usted acaba de indicarme. Imaginémonos que saco más instrumentos. Voy a sacar más instrumentos. Otro multímetro digital. Este conectado aquí a tierra. Este conectado aquí al positivo para medir el voltaje de la resistencia de 120, la 2. Le doy voltaje. Vean que en estas dos resistencias hay 1,18 voltios. O sea, es que está conectado al positivo al negativo. El negativo del tester, pero aquí es que este es el punto negativo para esta resistencia, pero es el positivo para esta otra. ¿Lo ve? Lo mismo acá. Si saco otro instrumento más, conecto el negativo. En total, si le ponemos por esta foto en el Excel para hacer la grabación 1, ya tiene que tomar como todo así, o pasarle directamente el archivo del circuito pieza. Podemos hacer los 4 testers, medir las 3 resistencias, todo el voltaje total, tomar la foto y ponerla en Excel, pues hacerlo en Excel. Eso que usted me está diciendo me lo puede hacer en el cuaderno para que me garantice esa evidencia con todo. Pero en la realidad, ¿usted cuántos testers usa en la mesa? Solo uno. Entonces va a tener que hacer cada uno por separado. En su Excel sí va a tener que tener cada uno por separado. ¿Estamos? Entonces ponga en el Excel con todo eso, la imagen de todo el montón de Ujú. y esa imagen la puedo pegar en el cuadro.
Sí, señor. Sí. Que se supone que la suma de esas tres tiene que dar 5. Sí, señor. Si agarro la calculadora y digo 1.18 más 1.18 más 2.65, igual, 5 voltios. Esa pequeña diferencia es por tolerancia. ¿Estamos? Pero me echas de pegar tomar agua rápido. Sí. Si pongo la fuente, entonces eso es lo que hay en cada uno. ¿Sí o no? O sea, como que se reparte el voltaje entre las tres. Exactamente. Por eso es que dije que en circuito en serie el voltaje es el que es diferente. La corriente es la misma. Veamos el ejemplo. Mido acá, abro este circuito aquí, en este punto. Usted está diciendo que el circuito en serie es diferente, pero en paralelo, ¿qué pasa? En paralelo el voltaje es el mismo, lo que cambia es la corriente. Veamos la corriente que retorna de la terminal de tierra, la corriente que vuelve a entrar a la fuente, y la corriente que sale de la fuente. Veamos la corriente que sale de la fuente. Siempre respete los signos. El positivo con positivo. Y el negativo con los negativos, hacia donde va el camino del negativo. Esta sería la corriente de la fuente llamada IS in, y esta sería la corriente llamada IS out, la que sale del circuito. Si la teoría es correcta, la corriente que entra es igual que la corriente que sale, porque es la misma en todo momento. Le doy play y ahí está. Me dice que la corriente que sale de la fuente de poder, vamos a verlo con flow current. Ven, la corriente que sale de la fuente de poder dice que es 9,8 miliamperios. Pasa por las resistencias, vean aquí. Si me coloco sobre ahí el cursor, me dice que la corriente es 9.8. Si me coloco en esta parte del cursor, la corriente es 9.8. Y la que regresa hacia el negativo es 9.8. Entonces quiere decir que la corriente es la misma en todo momento. Eso es lo que usted tiene que calcular teórico. Arce, ¿cómo calculamos eso? Esta es la pregunta del millón. En el video está y se explica muy bien. Vamos a verlo con el botón de Current Float. Ah, no se ve. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Blanco, voltaje, corriente, flujo. ¿Lo ves? O sea, nada más es para verlo, pero digamos, para que yo se dé cuenta, chefe. Es importante para observar de cómo él hace el flujo de los electrones, así que camino tomas, ¿verdad? Ahora sí, cálculos. Digamos que este ejercicio ya tengo que demostrarle a Arce que ya tengo entendimiento de este ejercicio, ya lo virtualicé, ya lo medí físicamente. Ahora sí, me toca la parte gruesa, explicar la matemática de ahí. Tengo que explicar la matemática de la siguiente forma. Voy a abrir acá, le digo borrar. En este caso, ¿qué es lo que voy a dibujar? Bueno, lo que vamos a dibujar es muy simple, es una resistencia y una fuente de poder. Vamos a hacer las resistencias y lo voy a acomodar así. Esta va a ser R1, que era 120 ohmios. La R, vamos a ver si están seguros de que sea la R1, ¿sí? 120. La R2, voy a ponerla acá. Bueno, para estar haciendo el mouse y no el mouse. Ay, no me queda lápiz. Y la R3, que es ¿de cuánto para nosotros? 270. Sí, señor. ¿Me puede prestar a Dani y a Xavier? Claro, primero, buenas tardes. Barbaridad. Ok, Niño, aprove. está bien, tranquilo.
Ok, dice que aquí hay más menos 5 voltios. Estamos, a esto lo que nosotros llamamos PS. Son las siglas de voltage source. Ahora sí, veamos entretenidamente cómo es que esto se afecta en cada punto. He dicho que el voltaje va a estar asociado a cada elemento por fracción. O sea, en serie, yo lo que voy a obtener es una fracción del voltaje total de la fuente. ¿A cuánto equivale esa fracción? Ya vamos a calcularlo. La sumatoria de las fracciones da el total de la fuente. La punta que está indicándome que hacia ahí va el positivo es lo que me está indicando. La resistencia equivalente, eso es un dato muy importante en un circuito serie que dice el enunciado, dice que la resistencia equivalente es en un circuito serie la sumatoria de las resistencias del sistema, es decir, R1 más R2 más R3. ¿Están de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia equivalente? Para nuestro caso, 120 ohmios más 120 ohms más 270 ohms, perdón. No, eso es para cuando está en calor. La resistencia equivalente entonces nos da 510 ohmios. Ajá. ¿Por qué? 120 más 120, 240. 240 más 270, 510. 260. ¿Estamos? Ahora, teniendo esto, yo puedo sacar la corriente del sistema, la IS. ¿Qué es? Dice la ley de Ohm, aplicando ley de Ohm. Voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente o resistencia total. 5 voltios dividido entre 510 ohms. Saco mi cuenta apoyos, toco ingeniería y ¿cuánto me da? 5V entre 510, 9,80 por 10 a la menos 3 amperios. Lo cual sería entonces que la corriente de la fuente sería igual a 9,80 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, facilísimo. En este caso, ahora, profe, ¿cómo averiguo el voltaje de cada uno? Vea qué fácil. Tienen dos opciones. Primer método. El voltaje de la resistencia 1 va a ser igual como la corriente en un circuito serie. Es la misma en todo el circuito. ¿La ven? La corriente retorna aquí. La corriente IS es la misma en todo momento. Es esa línea verde que yo punteé. La corriente es la misma en todos los elementos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Puedo decir que R1 multiplicado por la corriente de la fuente, y puedo decir que la corriente de la fuente es la misma corriente que tiene R1, que es igual a la corriente que tiene R2, que es igual a la corriente de R3. O sea, estoy diciendo que es la misma corriente en todo momento. Esto me da 120 ohms multiplicado. En la calculadora le tiene que poner el 10 a la menos 3. Voltaje de la resistencia 1.
120 por 9.8 por 10 a la menos 3, ¿cuánto les da? Métanlo ahí en la calculadora. 120 ohms, 120 por 9.8, 80 por 10 a la menos 3. 1,176. Si toco ONG, me da lo mismo, ¿cierto? 176. 100. 176. Así chiquitito. Vamos a ponerlo bien. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? 1, ahora VR2. Hago lo mismo. Corriente de la fuente multiplicado por R2. Como son iguales, ya sé que va a ser 1,176 voltios. ¿Estamos? Como son iguales, va a dar lo mismo. Y VR3 es igual a IS por R3. Y esto es igual 2. 646. ¿Cómo es esa prueba? V en R3 es lo mismo que decir 9.8 miliamperios multiplicado por 270 ohmios. Y listo. ¿Sí está claro? Ahora sí, ya puedo pasarlo todo. Vamos a ver cómo calcular la fracción. Para calcular la fracción, ojo, vamos a aplicar algo que se llama ley, y esto es muy importante. Aquí vamos a aplicar lo que se llama ley de tensión de Kirchhoff o ley de voltaje de Kirchhoff. En el ejercicio yo lo había explicado, pero vamos a entrar brevemente en la explicación del libro capítulo 2. Ley de voltaje de introducción. Kirchhoff o Kirchhoff, le dicen. Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Qué es lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff? LVK. Lo que dice es lo siguiente: el voltaje generado va a ser igual al voltaje consumido. ¿Quién genera voltaje en este ejercicio? El único que genera voltaje se llama VS. ¿Quiénes son los voltajes consumidos? Es el voltaje que ha consumido la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Ya ustedes lo habían hecho por obviedad, pero no se habían dado cuenta, era algo muy simple. ¿Estamos? Si usted suma los 3 voltajes que usted tenía acá, los suma, va a darle los 5 voltios. Es una relación de identidad. Casi todos los días Perfecto. Lo que acaba de decir Sebastián es un caso del examen práctico. ¿Qué pasa si por ejemplo, Arce les dice, el voltaje de la fuente son 10 voltios, el voltaje de la resistencia 1 son 5 y el voltaje de la resistencia 3 son 2? ¿Cuánto sería el voltaje de la resistencia 2? Repito, el voltaje de la fuente son 10 voltios, 10. El voltaje de R1 fueron 5 voltios consumidos. El voltaje de la resistencia 3 es 2 voltios. ¿Cuánto vale VR2? 3. Despeje matemático. 10 menos 5 menos los 2. Ese va a ser el voltaje que va a haber en VR2. Ahí está. 3 voltios. ¿Está claro? Así de simple. O sea, no tenía que tampoco venir a tener que sacar VR3 con solo 2 incógnitas que ya supiera en las segundas por asociación. Vamos a ver si es cierto lo que acaba de decir Arce. Entonces, si eran 5 voltios, que es igual al voltaje de la R1, que era 1,176,
y menos, perdón, aquí sumo porque están en el lado de consumo, más 1,176 voltios. Esto va a ser ¿qué? Va a ser la sumatoria del voltaje R3. Entonces, estos dos, ¿cuánto me dan estos dos aquí? 5 voltios va a ser igual a 2,352 voltios más VR3. Despejo, ¿verdad? VR3 va a ser igual a 5 voltios menos 2,352 voltios. Y esto le da que VR3, ¿cuánto es? Bueno, esta ecuación de este extremo me está dando el valor real efectivo. Eso es lo que yo voy a llegar a medir. El redondeo de la fuente, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces ahí van a estar las pérdidas. Sí. Ahora, siguiente método. Ahora sí, veamos este otro método. Este otro método es bastante simple. Lo que hace es lo siguiente. El voltaje de la resistencia 1, aplicando el método, se llama divisor de tensión. Hay que aprender a hacer todos los métodos. Sí, porque estos son métodos muy fáciles para ejercicios muy complejos, muy grandes. Ahorita es que son muy chiquititos, entonces con ley de Ohm todo lo resolvemos. Pero ya grandes, es más fácil aplicar reglas. Divisor de tensión, ¿qué es lo que dice el divisor de tensión? Si yo deseo sacar el voltaje de la resistencia 1, o sea, quiero el voltaje de aquí, llamado VR1, si quiero ese voltaje, lo que tengo que decir es, el voltaje de la fuente. Primero, el divisor de tensión solo funciona en circuitos serie. Divisor de tensión solo funciona en circuitos serie. Entonces, voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia que me interesa. ¿Cuál es la resistencia que me interesa? R1. Y esto dividido entre la suma total de todas las resistencias. Si me están diciendo que es la suma total de todas las resistencias, ¿qué es lo que me están pidiendo? La resistencia equivalente. Entonces digo yo, más fácil, pongo acá la resistencia equivalente. Ahora digo, VR1 va a ser igual a 5 voltios multiplicado, lo meto en la calculadora, digo 120 ohmios entre 510 ohmios. Ohmios con ohmios se cancelan y me dice que VR1 1.18, 1.17 redondeado, 1.17 ¿qué? No, voltios. ¿Estamos claros por ahí? Sí. Profe, no entendí. Ok, resistencia 3. Voltaje de la resistencia 3, díganmelo ustedes, ¿cómo quedaría la ecuación? Ajá. 2.75 De dónde estamos sacando que la resistencia 3 son los 5 voltios. Que es la regla, dice VS. Ajá. ¿Y cuánto vale VS? 5 voltios. Y dice que es cuánto? 2.64 ¿Sí o no? ¿Vieron qué simple? Se utiliza la resistencia 3 sobre el total de todas las resistencias. Correcto. Y